en Radio Fórmula. ¿Se acuerda que García Luna, después de que fue mencionado en el juicio contra el Chapo Guzmán, vino a México para hacer su gira de medios? Ya le presenté la entrevista a modo de Loret de Mola, ya le presenté parte de la entrevista a modo de Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues Pepe Cárdenas también se le puso de tapete para que dijera lo que quisiera el ex superpolicía de Felipe Calderón. Me tocó fundarla, me tocó formarla y hacer la transformación de la Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación. Toda una carrera, una larga carrera en el ámbito judicial, en el ámbito del Ministerio Público, ministerial. Realmente mi carrera es en Seguridad Nacional. Yo duré mi carrera 25 años. Yo empecé en Seguridad Nacional. Después, en la evolución de mi carrera, me adscribieron a fundar la Policía Federal Preventiva, la primerita que se hizo en el año 98. Después, en esta evolución, me mandan justamente a la Procuraduría, a la entonces Policía Judicial Federal, para transformarla. Me toca hacer la transformación de la AFI. Para la AFI, justamente. Ajá. Y después de la AFI... Fuiste director un buen tiempo. Pues la fundé y fui director todo el sexenio. Ajá. Acaba el sexenio y después... el de Vicente Fox. De Fox, exactamente, frente a Fox. Y después me convocan para participar para la Secretaría, ya con el presidente Calderón. Te nombra secretario de Seguridad Pública Federal. Sí. Genaro, te hemos invitado a conversar con la audiencia de Grupo Fórmula luego de las denuncias o declaraciones escandalosas que hizo el día de ayer en la Corte de Brooklyn, la Corte Federal allá, que nos está juzgando al Chapo Guzmán. Te acusan de haber recibido dinero, millones de dólares en dinero para comprarte por parte del cártel de Sinaloa, comandado por el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y demás. A ti y también a Gabriel Regino, quien en su momento fue subsecretario de Seguridad Pública cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México. ¿Qué respondes a todo esto? Ayer leíamos un comunicado, una carta, donde señalabas, es mentira, es difamación, es perjurio a mi persona. Totalmente, Pepe. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba. Yo reitero, y fíjese cómo son las cosas. Fíjese cómo son las cosas. Hoy, Genaro García Luna está en el banquillo de los acusados. ¿No le parecen muy a modo los posicionamientos, los cuestionamientos de estos periodistas cuando hace muchos años Gerardo Fernández Noroña le dijo asesino, malandro y todo aquello en una comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados? ¿O no es una voz creíble para los periodistas lo de Gerardo Fernández Noroña? Bueno, Noroña hasta repartió el libro de los señores del narco de Anabel Hernández entre los legisladores. Qué extraño que cuando García Luna regresó a México para cuidar su credibilidad, le ayudaron, porque me queda claro que fue una ayudadita o una ayudadota, no sé si de agrapa o favores añejos, los de estos periodistas. ¿Tú qué dices, Genaro, de las acusaciones? Pues, ¿qué va a decir, chingada madre? Sí, soy culpable. No mamen. ¿Qué forma de entrevistar es esa? Puta. Rescátame la comparecencia precisamente de García Luna hace más de una década, mi querido David, ahí en la Cámara de Diputados, cuando fue enfrentado por Noroña. Y bueno, y ya le voy a dar la bienvenida después al maestro Jaime Hernández y al querido Paco Cruz para que empecemos a hablar de esto en momentos, insisto, en que seguimos pensando quién es o quiénes son los periodistas que recibieron dinero, como testificó, como declaró el Conejo, narcotraficante de origen colombiano, al que le pidieron miles de dólares para chayotear a periodistas y movieran la noticia del arresto del rey Zambada, hoy sabemos detenido por pistoleros vestidos de elementos del asiedo, de acuerdo al testimonio de El Grande, y después entregado a las autoridades. Una cobertura a modo o encargada por la gente con la que hacía negocios Genaro García Luna para que no les fueran a cambiar al arrestado. Échamelo, David, para rescatar todo, que empiece a salir la pus. Ciudadano Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal. En los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante esta Cámara de Diputados
a la que comparece a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos en el ramo de su competencia? Sí, protesto. ¿Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En el uso de la voz por el Partido del Trabajo, corresponde al diputado José Gerardo Fernández Noroña. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. El año pasado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste. Dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea al empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal? ¿Cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes? ¿Cuántas detenciones sin orden judicial? ¿Cuántos allanamientos sin orden judicial? ¿Cuántas ejecuciones sin orden judicial? ¿A cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos? Te pregunto también, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes? Hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia, el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso, de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11. El operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones 2 días después, por eso no agarran nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto. Bueno, déjeme poner esto sobre la mesa. Si un Leo Zuckerman dice que no entiende la riqueza de Genaro García Luna, después de decir hace meses en entrevista frente a Felipe Calderón, tirado como tapete, que no le cuadraba, ¿cómo es que con todos estos datos
que se tenían, nunca lo investigaron los grandes periodistas de México. Afortunadamente tenemos a periodistas como Paco Cruz, que ha escrito García Luna, El Señor de la Muerte, y que nos